Bueno, ¿qué es esta imagen que tenés en la mano, Gaby? A ver, esto lo estamos empezando a ver en todos los electrodomésticos. Sí, tiene que ver con la capacidad energética y el consumo que tiene cada electrodoméstico, pero muchas veces todavía nos cuesta entenderlo. ¿Qué significa, no? ¿Cómo decodificar justamente cada uno de estos cartelitos, los colores? Cuando vamos a comprar un electrodoméstico es fundamental, porque tiene que ver con lo que vamos a terminar pagando, no solamente por ese bien de uso, sino también cuando lo enchufemos en casa. Para que nos ayuden a entender de qué se trata todo esto y qué tenemos que tener en cuenta en estas situaciones, estamos con dos invitados. Pablo Paisán, gerente de División de Normalización de IRAM, y Verónica Roncoroni, jefa de construcciones de la Dirección de Normalización de IRAM también. Gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿Qué significa estos carteles que estamos viendo cada vez más en electrodomésticos y qué tenemos que ver de estas cosas? Bueno, gracias por la invitación primero. Ustedes saben que IRAM es el Instituto Argentino de Normalización de nuestro país, es el único que ha sido designado para hacer las normas en Argentina. Y por eso estudia y publica normas que dan sustento a políticas públicas. En este caso se trata de una iniciativa que tiene que ver con el uso eficiente de la energía y IRAM desde hace ya 20 años que publicó su primer norma de eficiencia energética. Pero a ver, ahora nos dicen va a haber diferenciación entre lo que es casas y departamentos. ¿A qué se debe eso? Se debe a que nosotros veníamos trabajando justamente desde hace 20 años en el etiquetado de eficiencia energética, básicamente de electrodomésticos. Pero esa gama de productos ahora se ha extendido y IRAM ya estudia normas de paneles fotovoltaicos, solares, y también ahora recientemente publicamos una norma que tiene que ver con el etiquetado de las viviendas, que es lo que ha estado trabajando Verónica, que está junto a mí. Y que bueno, si quiere hacer algún comentario al respecto. A ver, Verónica, entonces cada casa, por ejemplo, mi casa, la casa de Gabriel, la casa de los chicos, va a recibir un rótulo como si es una casa o departamento A, B, C, D hasta G. ¿Cómo va a funcionar esto? Sí, bueno, también agradezco la invitación. Bueno, en principio, la norma recientemente se ha publicado su revisión el 20 de diciembre. En un campo voluntario, ¿sí? Hasta tanto, bueno, sea implementado en políticas públicas, tal como comentaba el ingeniero Paisán. Pero bueno, esta nueva edición de la norma tiene un cambio totalmente de paradigma a lo que era la edición de 2010, porque bueno, está incluyendo la demanda de energía, ¿sí? En viviendas unifamiliares o multifamiliares de uso residencial, que tiene que ver con la parte de climatización, energía para agua caliente sanitaria e iluminación. Y algo para destacar de la norma es que también contempla todo lo que tiene que ver con energías renovables, que ayuda a mejorar la calificación. O sea, por ejemplo, alguien que tiene, no sé, paneles fotovoltaicos, paneles solares, digamos, o que tiene calefones solares, o termotanques en realidad solares, va a tener una mejor gradación en cuanto a la eficiencia energética que otro que utiliza o gas natural o, no sé, digamos... las energías convencionales. Sí, lo que ayuda a las energías renovables es a mejorar la escala de calificación. Pero a ver, yo ya tengo mi casa, si tiene un nivel de eficiencia energética marcado, supongamos en C. Exacto. ¿Yo puedo hacer cosas para ir mejorándola o tiene que ver ya para las casas nuevas que se vayan construyendo? No, la norma tiene su aplicación ya sea en casas existentes o proyectos nuevos. En el hecho de proyectos ya existentes, sí, la casa puede tener distintas mejoras que ayudan a mejorar la calificación. Por ejemplo, y puede ser mejorar las aislaciones, el tema de artefactos etiquetados. De hecho, la norma contempla el rendimiento energético de los artefactos eléctricos que se han conectado, ¿sí? En el proyecto. Ahí, Pablo, ¿qué tenemos que tener en cuenta con los artefactos eléctricos? Bueno, nosotros tenemos, para que tengamos una idea de la magnitud, nosotros tenemos 19 normas que se aplican a 19 productos, de los cuales hoy en día hay 12 productos que ya tienen obligación de exhibir estas etiquetas de eficiencia en el momento de la comercialización. Yo traje justamente varias, pero una de las que quisiera mostrar es la que se va a aplicar en televisores, que es esta que pueden ver aquí. Ah, en televisores se va a empezar a aplicar. Exacto. En estas semanas se está empezando a tener que hacerse en forma obligatoria. Y esta etiqueta, digo los televisores porque con el tema del Campeonato Mundial de Fútbol seguramente van a tener una explosión de ventas. Y en esta etiqueta va a tener una particularidad
y es que además de la etiqueta clásica que muestra las bandas de eficiencia que puede tener el televisor, va a aparecer otra etiqueta aquí abajo, adyacente, en la que por primera vez en la Argentina se va a indicar el consumo de un aparato cuando está en modo en espera o stand-by. Porque uno se olvida de eso, ¿no? Uno apaga la tele, es exacto, ¿no? Hay varios electrodomésticos o, no sé, implementos que tienen que ver con dejar enchufado, por ejemplo, el enchufe del celular. Claro. ¿Eso también está consumiendo energía? Exactamente. Básicamente podríamos decir que todos los equipos que se mantienen en un modo latente esperando a ser accionados por un control remoto, por ejemplo. La lucecita colorada encendida. Claro, eso implica que el equipo está conectado a la red y está con un sistema de recepción esperando la orden de encenderse. Eso tiene un consumo que es muy pequeño, pero si todos nosotros hacemos el ejercicio de sumar el pequeño consumo que tenemos en cada uno de esos equipos que tienen stand-by, el consumo a nivel global empieza a ser bastante importante y en realidad está siendo consumido para algo que no estamos utilizando. Y seguimos acá con nuestros invitados Pablo Paisán y Verónica Roncoroni de la empresa Iram para hablar del consumo energético, para hablar de eficiencia energética. Y estabas, Pablo, diciéndonos de que los televisores ahora también van a incluir una etiqueta de energía eficiente. Yo tenía presente que sobre todo los aires acondicionados es uno de los que más ve. Las heladeras, ¿no? Cosas las que uno planchas, pero considera que son los que más energía consumen. La tele también ahora. La televisión también, y es importante quizás que lo demos la información para las personas que a lo mejor no tienen un manejo de tanta información tecnológica. Lo que van a ver en la etiqueta, básicamente la parte más importante de la etiqueta tiene que ver con las escalas, que es un índice que permite a través de una letra, siendo la A o la más eficiente, permitir al usuario, al que va a adquirir un televisor, saber dentro de esta escala qué clase de eficiencia tiene el televisor que está comprando. ¿Todavía hay, perdóname Gaby, todavía hay teles que sean tan poco eficientes? La F, por ejemplo. ¿Sí es factible que no. Lo que pasa es que esto tiene dos etapas. La primera etapa corresponde a que los equipos se etiqueten, ¿no? Es una especie de cédula de identidad que se le da a cada producto. ¿Que eso las dan ustedes? Nosotros hacemos hacemos la norma y también Iram en su área de certificación certifica esta etiqueta. Una vez que todos los equipos están etiquetados, las autoridades, a través del Ministerio de Energía y Secretaría de Comercio, establecen cuáles son los mínimos de eficiencia que se van a exigir. Por ejemplo, hoy en día no se puede vender ningún equipo de aire acondicionado, que esta es la etiqueta, que tenga una eficiencia en refrigeración que sea menos de A. O sea, todas estas escalas ya se han barrido y solamente se pueden vender los que tengan eficiencia energética en refrigeración en clase A. Si todavía vamos, por ejemplo, a, no sé, a cualquier lugar de tienda donde se venden electrodomésticos, si encontramos uno B, no debería poder comercializarse. No debería poder comercializarse. ¿Qué pasa si una persona nos está escuchando en este momento dice, no, pero yo quiero comprar una tele y la A me sale mucho más cara que la B o la C? Bueno, hoy en día los equipos de televisión recién ahora se les va a dar esa cédula de identidad que yo les decía, por ende no existe una limitación para las clases de los televisores. Sí existe para otros equipos, además de los acondicionadores de aire, existe para los lavarropas, que tienen que ser clase B como máximo o como mínimo, y también las heladeras que tienen que también ser clase B. O sea, es importante que la gente identifique algunos puntos, porque una de las cosas que tienen las etiquetas es el consumo anual, que es un consumo que se estima y es una información que se le da al consumidor para que tenga una idea de cuánto consume en una cantidad de horas que se fijan en la norma a través del año. Ahora, Verónica, si entiendo bien, yo me compro un electrodoméstico quizás más barato porque tiene peor consumo energético, peor eficiencia, menos eficiencia, pero después voy a consumir más energía en mi casa y voy a pagar más de tarifas. Lo pagas después. Y se va a traducir en la tarifa. ¿Eso es lineal, esa relación? ¿A peor eficiencia electrodoméstico, más consumo en mi casa? Y bueno, cambia la eficiencia energética en la prestación de la demanda de energía. Vamos a poder mejorar. En una vivienda tiene un montón de factores. Seguro. ¿Vamos a poder mejorar, hablando de viviendas, la demanda energética en las casas? Digo, uno a veces no elige, vive en una gran ciudad, vivís en un edificio donde o tenés todo, bueno, tenés gas o tenés todo, digamos, corriente eléctrica.
energía eléctrica. Sí, ¿Qué podemos hacer en casa? Bueno, hay ciertas intervenciones que se pueden hacer en las viviendas, que como te decía anteriormente, que tienen que ver con el tipo de aislación que tenga la vivienda. Por ejemplo, a ver, ponele que vos tenés un cuarto o un living que da, no sé, a un techo, una terraza. ¿Qué podés hacer? Bueno, en ese caso se pueden aislar los cielos rasos. Pensar que si vos compras un departamento ya estás limitado con las orientaciones. Por ahí tu habitación tiene una pared al sur, entonces se le pueden hacer intervenciones de aislarla interiormente con placas y un montón de materiales que hoy en día están en el mercado. Pero todo depende de cada proyecto en particular. Está claro, ¿sí? Pero hay cosas para hacer, digamos, Sí, uno tendrá que consultarla, y aunque uno haga la inversión, de la misma manera que hace una inversión por ahí un poquito más grande al comprar el electrodoméstico más caro, después eso lo terminás ahorrando en energía. Sí, por supuesto, es así. Sí, se ve traducido. Y además en un periodo de uso de la vivienda se ve traducido. Desde Irán, ¿cuál detectan que es el error más común que tenemos todos los argentinos en materia de ahorro energético o despilfarro energético, mejor dicho? Yo diría, no sé si es el error, yo creo que esto es un proceso en el cual todos tenemos que ir creciendo y formándonos. Una de las actividades que nosotros hemos hecho en IRAM desde el área de capacitación es dar cursos para los vendedores de los salones de ventas de electrodomésticos. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, hay mucha gente que hoy estará viendo este programa y está escuchando esto. Ahora, no siempre la gente cuando va a comprar sabe qué es lo que tiene que ver o qué es lo que le informa la etiqueta. Entonces, una de las acciones que nosotros hacemos, además de normalizar, certificar, es también dar capacitación. Entonces, en esa capacitación nosotros hemos hecho una gran campaña junto con el Ministerio de Energía para capacitar a los vendedores y que ellos puedan darle al cliente que está por comprar un equipo toda esta información para que pueda ver en la etiqueta y pueda comparar y elegir. Y más allá de la etiqueta, ¿qué tenemos que saber para hacer una compra inteligente? Bueno, básicamente lo que yo les decía recién. Algunos elementos que son importantes es, por ejemplo, el consumo de energía en forma anualizada. Por supuesto, la etiqueta dice que en el caso de los televisores se consideran 4 horas durante cada día del año. Ese es el promedio. Claro, alguien me dirá, bueno, yo lo veo más tiempo. El tema es que la norma establece una métrica para que puedas comparar todos los televisores en la misma condición. Bien. Entonces, de esa manera, vos vas a poder elegir en función de tu ecuación personal, en cuanto al dinero que tenés y lo que querés gastar, cuál es el que más te conviene. Ahora, esto que planteamos de la tele, del televisor, cuando queda apagado y queda en stand-by con la lucecita roja, significa un gasto de energía. ¿Hay alguna recomendación de desenchufar la tele? Yo no voy a desenchufar la tele cada vez que deje de usarla, eso está claro. Es complicado. No. La computadora a veces pasa lo mismo, Claro. digamos. No, lo que pasa es que, por eso yo mencionaba la aparición de esta nueva etiqueta que va a aparecer ahora en televisores y después va a aparecer también en microondas. Hasta el momento no tenemos, como no había obligación de poner esas etiquetas, no tenemos la información, las autoridades de energía no tienen una información fehaciente, porque estas etiquetas llevan un proceso de certificación del producto, no tenemos una información fehaciente de cuál es el nivel de consumo que vos estás diciendo del televisor. Entonces, habrá consumos de 1 watt, 2 watts, medio watt, podemos presumirlo, pero no lo sabemos. A mejor consumo energético, mayor eficiencia de cada televisor. Debería consumir menos en stand-by. En stand-by. Sí. El otro cambio fue importante también desde la educación, desde las campañas públicas, fue el del aire acondicionado a 24 grados en verano. Ese impacto es considerable, es fuerte. Si yo lo pongo en 23, ¿el consumo energético es mucho más alto? Claro, nosotros, la etiqueta de eficiencia energética, en realidad lo que está midiendo es el funcionamiento para una determinada condición del equipo que se ensaya, ¿no? Siempre cuando vemos estas etiquetas tenemos que pensar que la etiqueta es una foto de un estado de funcionamiento del equipo. Si después el equipo, el usuario lo usa a 22, a 20, a 24, a 26, va a cambiar. Nosotros en ese sentido la etiqueta les brinda la información para que en un estado determinado todos los equipos se sacan la misma foto. Verónica, muy breve te pido, ¿cuáles son los 5 electrodomésticos que más consumen en casa? Y bueno, el aire acondicionado,
En primer lugar. Sí, la heladera. Segundo. Y después creo que los aires acondicionados, los microondas y eso, no mayormente. Yo creo que más que nada tiene que ver, siempre se ha empezado con la heladera, porque la heladera es el único aparato que está conectado y funcionando las 24 horas. Bien, claro. Entonces, por eso siempre ha empezado por ahí todo este proceso. Muy bien, a aprender, a estudiar y a cambiar hábitos de consumo. Pablo Paisán y Verónica Roncoroni de IRAM, muchas gracias. No, gracias a ustedes.